Monolitismo. Algo es monolítico cuando ha sido esculpido en un solo bloque de piedra, es decir, que está hecho en una sola pieza de piedra. Una estructura es monolítica, una estructura de hormigón armado, si no presenta juntas de construcción. Una estructura se hormigona en varias etapas, entonces es imposible no tener juntas de construcción. Pero se debe tener cuidado suficiente para no generar juntas involuntarias, es decir, fisuras. Si no se dispone de armadura en zonas con grandes tracciones, se pueden generar juntas funcionales al fisurarse el hormigón. Por ejemplo, en el caso de una viga continua de 2 tramos, si no se coloca armadura suficiente en la cara superior, en el apoyo intermedio, se produce una fisura funcional al fisurarse el hormigón. Si la estructura es hiperestática, puede no resultar peligroso, pero se interrumpirá la continuidad estructural, es decir, el monolitismo. En el caso de estructuras isostáticas como una losa en voladizo o una viga en ménsula, si falla la cantidad de armadura, es más peligroso porque se produce el colapso de la estructura. El concepto de monolitismo involucra hiperestaticidad y la posibilidad de una redistribución de las solicitaciones. El CIRSOC y el cálculo de las solicitaciones en entrepisos. El CIRSOC establece que los sistemas de losas se pueden diseñar mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, si se demuestra que la resistencia de diseño en cada sección es como mínimo igual a la resistencia requerida y que se verifican todas las condiciones de servicio, incluyendo los valores límites establecidos para las flechas. Esto significa, de acuerdo a la condición general de resistencia, que Φ por Sn, el coeficiente de reducción de resistencia según el tipo de rotura, por Sn, que es la resistencia nominal o de diseño, tiene que ser mayor o igual siempre que la solicitación mayorada. El CIRSOC, entonces, nos da libertad de elegir el procedimiento de cálculo para las solicitaciones, siempre que se respete la distribución equilibrada de los esfuerzos y que exista compatibilidad geométrica. Si volvemos al ejemplo de la diapositiva anterior de una viga de 2 tramos continua, si en el apoyo tenemos menos armadura que la necesaria estáticamente, pero en los tramos consideramos la redistribución y hay mayor momento, entonces tenemos una condición de equilibrio en la distribución de las solicitaciones. Pero para considerar que se produzca esta redistribución en las solicitaciones, debemos necesitar que exista compatibilidad geométrica en la sección de apoyo donde el momento es negativo. Es decir, que sea capaz de deformarse, de rotar, como para generar una articulación o rótula suficiente para permitir alcanzar la distribución de las solicitaciones adoptadas. A esto se refiere el CIRSOC con compatibilidad geométrica. La experiencia demuestra que casi la totalidad de las estructuras de hormigón del tipo de vigas continuas y pórticos no desplazables verifican adecuadamente la condición de compatibilidad. Para plantear el cálculo de las solicitaciones, consideraremos 2 métodos: el procedimiento de cálculo tradicional y la solución con programas de elementos finitos. Hasta la aparición de los programas de cálculo se utilizaban métodos aproximados para calcular las solicitaciones en las losas, en vigas y columnas. Estos métodos están compuestos por una serie de hipótesis simplificativas y secuencias de cálculo acompañadas por reglas de trazado que compensan las necesidades de armaduras que no se tuvieron en cuenta por las simplificaciones realizadas. Se calculaban las losas separadas de las vigas, luego las vigas, la reacción de las losas sobre las vigas, y las vigas se consideraban como apoyadas sobre las columnas a libre rotación. Por lo tanto, las columnas trabajaban a compresión simple. Con la aparición de los programas de elementos finitos, podemos modelar toda la estructura en forma espacial
y obtenemos las solicitaciones de la estructura considerada como un todo monolítico. Quizás en la vida profesional de ustedes puedan encontrarse con alguna estructura existente a reciclar con otro destino y se encuentren con una memoria de cálculo realizada con el método tradicional, con una serie de coeficientes para obtener las solicitaciones en losas y vigas en función de la luz de cálculo y las cargas. En este video haremos una breve descripción de este método y evaluaremos la seguridad frente a los nuevos métodos de cálculo de solicitaciones utilizando los programas específicos. De todas maneras, prácticamente ya ha sido desplazado este método por los programas disponibles. Todos los métodos para el cálculo de solicitaciones en estructuras de hormigón se basan en la extensión de la resistencia de materiales clásica. Esto significa considerar comportamiento lineal y elástico del hormigón. En servicio, durante su vida útil, una estructura de hormigón armado está fisurada en estado 2. Por eso trabajan las armaduras. En estado 2 se verifican los anchos de fisura y las deformaciones o flechas de la estructura. No todas las secciones se encuentran en estado 2, solo las secciones donde los esfuerzos son máximos. Considerar al hormigón con comportamiento elástico significa considerar que está en estado 1, antes de la fisuración. Esta es una hipótesis simplificativa. Hace unos años, por falta de herramientas de cálculos poderosas, se simplificaba la estructura, es decir, el grado de hiperestaticidad de la estructura para poder calcularlas. Se llegó así a una serie de hipótesis simplificativas convalidadas por tantos años de uso y de comportamiento satisfactorio. Se basaban en dos premisas básicas: no perder cargas en el camino del cálculo y representar los fenómenos más importantes razonablemente. Así nació el procedimiento de cálculo tradicional. El método propone hipótesis, es decir, las condiciones de vínculo entre losas, vigas y columnas, secuencias de cálculo, métodos aproximados para determinar momentos en losas, y se fijan reglas de trazado de las armaduras para cubrir esfuerzos que fueron despreciados al reducir el grado de hiperestaticidad de la estructura. Las hipótesis que considera el método son las siguientes: no se considera la fisuración del hormigón en los cálculos, el comportamiento del material es elástico y lineal, las losas que comparten parcial o totalmente lados se consideran continuas, cuantificando los efectos de la continuidad mediante procedimientos aproximados, las losas solo transmiten reacciones verticales a las vigas poseen rigidez flexional infinita y rigidez torsional nula. Es decir, al calcular las losas se considera que las vigas no se deforman, son apoyos lineales fijos, perfectos para las losas. Y el hecho que no tengan rigidez torsional significa que hay una libre rotación de la losa, ya que las vigas no le ofrecen resistencia a la rotación. No existe transferencia de momentos entre las vigas y las columnas. Con estas hipótesis se proyecta la distribución de losas, vigas y columnas y se calculan las losas con estas condiciones. La hipótesis 5 de la rigidez flexional infinita y torsional nula de las vigas es la más importante y es la que más lo aleja del comportamiento real de la estructura, pero es necesaria para poder aplicar los métodos aproximados del cálculo de solicitaciones en losas. Considerando entonces válida en especial la hipótesis de vigas infinitamente rígidas a flexión y con rigidez torsional nula, se pueden clasificar a las losas en losas armadas en una dirección, incluyendo el voladizo, losas armadas en dos direcciones o losas cruzadas, y así disponer una distribución de losas de un entrepiso. Losas armadas en una dirección. Si tenemos una losa que tiene dos lados opuestos apoyados, con vigas indeformables y dos bordes libres, observamos que la deformada de la losa es cilíndrica, es decir, que tiene
una sola curvatura. En la otra dirección, las generatrices, digamos, son indeformadas. En el caso de una losa apoyada en todo su perímetro, con una relación de lados LI a LX mayor a 2 y carga uniforme, también vamos a observar una deformada prácticamente cilíndrica en la dirección más corta y con mucha menos curvatura en la dirección más larga. Entonces, la armadura principal va a estar en la dirección en la que tenemos la máxima curvatura, que por lo tanto el momento flector será máximo. Entonces, describiendo las losas unidireccionales, cuando la relación de lados B sobre A es mayor que 2, vamos siempre a asociar la curvatura con el momento. A mayor relación B sobre A, la dirección más corta tiene mayor curvatura. Esto es siempre que esté apoyado en todo su perímetro. Si analizamos una losa con una deformada cilíndrica y la reemplazamos por varias fajas, una al lado de la otra, podemos tomar una faja de 1 metro y considerar esa faja como una viga para calcular las armaduras. Una faja de 1 metro. Entonces se calcula el momento reducido como Mn dividido Bw, donde Bw es 1 metro. Se calcula a flexión. Recuerden que dijimos que los esfuerzos de corte en las losas son despreciados, porque son muy pequeños. Entonces, las losas se calculan exclusivamente a flexión. Tomando una faja de 1 metro, se resuelven como una viga de ancho igual a 1 y D es la altura útil. Debemos verificar que K esté dentro de los límites y la armadura se obtiene en centímetros cuadrados por metro de faja analizada. Losas en voladizos. También las losas en voladizos son unidireccionales, es decir, la armadura principal está en una única dirección. En este caso tenemos 3 bordes libres y un borde continuo o empotrado. En este caso, si la carga está uniformemente distribuida, vamos a tener una curvatura superior y una deformada cilíndrica. Al tener la curvatura superior, vamos a tener esfuerzos de tracción en la cara superior y de compresión en la cara inferior. Por lo tanto, las armaduras deben ir en la cara superior. Hay un único apoyo que es el empotramiento, por lo tanto es una estructura isostática y se puede producir el colapso por distintas condiciones. Es decir, la única sección de la cual depende el equilibrio es la del apoyo. Si falla el apoyo, se produce el colapso de la estructura. Esto puede suceder por escasez de armadura, es decir, se colocó menos armadura porque se valoraron más las cargas, o se adoptó mal la cantidad de armadura, por una ubicación incorrecta de las barras, es decir, no estuvieron ubicadas en la cara superior, o bien estuvieron ubicadas en la cara superior y no se tuvo cuidado y se pisó y quedó en la mitad de la altura de la losa del voladizo, o falta de anclaje, porque sabemos que hay que cubrir el diagrama de momentos de calado y anclar la armadura en la cara superior. Si estudiamos las sobrecargas que establece el CIRSOC, de acuerdo al uso, tenemos que en balcones se exigen una sobrecarga de 5 kN por metro cuadrado y en las losas interiores, comedor o estar, 2 kN por metro cuadrado. Los diagramas de momento que se obtienen son de este tipo. Entonces, tenemos todo el voladizo que está sometido a un momento negativo, pero ese momento negativo también se continúa por detrás de la viga de apoyo, por lo cual hay que disponer armadura. Si ustedes recuerdan la práctica de trazado, este sería el punto de inflexión. Hay que realizar el decalado del diagrama de momento y cubrir el diagrama de momentos con la armadura superior. Como vieron en el trabajo práctico 1 de hormigón armado, 1, en el tramo de esta losa se dispone armadura inferior recta y armadura levantada, que puede ser utilizada
para tomar las tracciones en la cara superior del voladizo. Si esta armadura no alcanza, se agrega armadura adicional. Ahora siempre las losas armadas en una dirección llevan una armadura perpendicular llamada armadura de repartición. Se puede observar en el tramo que hay una armadura de repartición y lo mismo en el voladizo, debajo, en la cara superior y debajo de la armadura principal, también hay una armadura de repartición. En losas estructurales donde la armadura de flexión esté dispuesta en una sola dirección, se debe colocar armadura en dirección perpendicular a ella para resistir los esfuerzos debido a la contracción y a la temperatura. Las cuantías mínimas, ρ igual al área de acero sobre B por H, en caso de losa tomamos B igual a 1 metro, obtenemos una cuantía mínima que en el caso de utilizar barras conformadas con acero ADN 420 tiene un valor de 0,0018. En ningún caso la cuantía será menor a 0,0014 y la separación deberá ser menor que 3 veces el espesor de la losa o 300 milímetros. Entonces, en la losa tendremos la armadura principal, espesor H, y una armadura de repartición con una separación menor que 3H o 300 milímetros. El método tradicional se utilizaba como armadura de repartición 3 barras del 6 por metro, es decir, una barra del 6 cada 30 centímetros. Ahora, aplicando el nuevo reglamento CIRSOC, la cantidad o cuantía mínima es superior a esa armadura, así que siempre hay que verificar la cuantía determinada en este cuadro. Losas armadas en dos direcciones. Vamos a analizar el comportamiento de losas cuando la relación de lados es menor que 2 y siempre bajo la hipótesis de vigas de apoyo indeformables. Lo importante es cuando la relación de lados es menor que 2 y la carga es uniforme, tenemos curvatura en las dos direcciones del mismo orden, por lo tanto tenemos deformaciones importantes en las dos direcciones. Entonces tendremos momentos flectores del mismo orden en cada dirección. En este caso tendremos armadura principal según X y armadura principal según Y. Si consideramos dos fajas centrales de una placa o losa cruzada, vemos que se cortan en el centro de la placa. La flecha en el centro de la placa, F, la flecha vertical, produce la flexión de ambas fajas, dada la simetría en la ubicación de las mismas. Si consideramos ahora una faja más cerca al apoyo, vemos que la rigidez torsional de esta faja controla la deformación flexional de la faja perpendicular. Es decir, que tienen un funcionamiento más eficiente en cuanto a su rigidez, es decir, ofrecen mayor resistencia, digamos, a la deformación. Si la comparamos con una losa armada en una dirección que tiene curvatura solamente en una dirección, vemos que el trabajo es mucho más eficiente en el caso de una losa cruzada, en particular si es cuadrada. En estos casos se calculan las armaduras en cada dirección respetando cuantías mínimas y máximas y separaciones mínimas como hemos visto en el curso anterior. Como ya comentamos, el método aproximado está basado en la teoría de la elasticidad, obteniendo expresiones muy simplificadas a partir de la ecuación de Lagrange, que es la ecuación de la elástica, de la deformación vertical de la placa producida por cargas aplicadas sobre la losa. Tanto el método de cálculo de solicitaciones tradicional como el de elementos finitos se basan en esta ecuación, donde W es la flecha en un punto cualquiera de la losa de coordenadas X, Y, en la dirección de la carga Q, perpendicular al elemento.
D mayúscula es la rigidez a flexión de la placa, EH cubo dividido 12 dividido 1 menos nu. Nu es el módulo de Poisson, H el espesor de la losa. Los esfuerzos internos se obtienen en función de las condiciones de apoyo o de borde de las losas. Por ejemplo, para la condición de vínculo simplemente apoyada en todos sus bordes y derivando la ecuación se obtiene el momento en X y el momento en Y. Momento en X, momento en Y y en los bordes es 0. En cambio, para la condición de vínculo empotrado en todos sus bordes y derivando se obtiene el momento en X, el momento en el apoyo, el momento en Y, el momento en el apoyo y los momentos torsores. El momento se expresa por unidad de ancho de losa en cada dirección, o sea, kilonewton por metro. La solución de la ecuación de Lagrange no es sencilla para todos los casos, entonces deben realizarse hipótesis simplificativas y métodos aproximados. Surgen así las tablas de Marcus. Marcus planteó una simplificación de la ecuación de Lagrange al considerar dos fajas centrales perpendiculares entre sí que descienden lo mismo en el punto de intersección entre ambas fajas en el centro. Consideró que la carga total se distribuía entre ambas direcciones, entre ambas fajas, y planteó igualdad de descenso vertical en cada faja. Aplicó coeficientes de reducción por torsión para tener en cuenta el efecto de la torsión entre fajas. Así, construyó tablas para distintas relaciones de lado y distintos tipos de apoyo en sus 4 bordes, pero siempre considerando indeformables y con rigidez torsional nula a sus perímetros de apoyo. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla, la tabla 89, para una condición de apoyo. En este caso es simplemente apoyado en todos sus bordes. Entonces, para una relación de lados LI a LX, LI a LX o LI a LX, entramos por esta columna hasta, por ejemplo, 0,68 y obtenemos el coeficiente alfa 1 y el coeficiente beta 1. Si observamos aquí arriba, el momento en X es alfa Q, es decir, la parte de la carga que va en la dirección de X, por LX al cuadrado. Alfa es el coeficiente para obtener el momento. Alfa Q LX al cuadrado. Y en Y, MI, beta Q LI al cuadrado. En el caso de una losa cruzada, tenemos alfa 1 es igual a alfa 2. Y estos factores kappa 1 y rho 1 determinan cómo se reparte la carga en las dos direcciones. Mitad en la dirección X, mitad en la dirección Y. A título informativo, por ejemplo, para el caso de losas con un lado continuo, un lado empotrado, tenemos la tabla 90. En este caso, para la relación LI sobre LX, entramos por esta columna y determinamos, por ejemplo, el coeficiente 0,64. Así leemos alfa para determinar el momento en el tramo, beta para determinar el momento en el tramo en la dirección Y. El momento en la dirección Y va a llevar a una necesidad de armadura en la dirección Y. Pero nos falta calcular el momento en el apoyo. En este caso necesitamos calcular el coeficiente kappa y el momento en el apoyo se calcula como menos 1/8 de kappa por la carga total por LX al cuadrado. Hasta ahí está todo muy bien, pero si se tienen dos losas continuas de distinta relación de lados, hay que compatibilizar el valor del momento en el apoyo, porque si calculo para las condiciones de apoyo de esta losa tendré un valor en el apoyo x1 y para la otra losa un valor x2. Si son similares se toma el promedio y no se modifican los momentos en los tramos. Pero si x1 es menor que x2 y la diferencia, por ejemplo, era mayor que 0,4, se adoptaba el siguiente criterio. Se calculaba esta losa como continua con este diagrama de momento,
pero esta otra se consideraba como simplemente apoyada, con este diagrama de momento. Esta era la aproximación, se iba haciendo como una envolvente, tratando de compatibilizar las solicitaciones, que es justamente lo que dice el reglamento, lograr soluciones equilibradas. Seguimos con el método tradicional y otra forma para calcular las solicitaciones de las losas es a través de la teoría de la plasticidad aplicando el método de las líneas de rotura. En este método, el diagrama tensiones-deformaciones no es lineal, sino que es rígido plástico. Se mantienen las hipótesis de vigas indeformables, infinitamente rígidas a la flexión, y rigidez torsional nula. En lugar de formarse rótulas como en las vigas, en las losas se generan líneas de rotura plastificadas como si fuesen bisagras. Las solicitaciones obtenidas pueden ser más prácticas de obtener y económicas y fácil de construir. Siguiendo el enfoque elástico y analizando siempre losas aisladas, es decir, que no presentan continuidad con losas contiguas o adyacentes, podríamos comparar los momentos para distintos esquemas de losas. En la losa en voladizo, el momento vale la carga por L cuadrado dividido 2. En una losa, en una dirección, el momento vale carga por L cuadrado dividido 8. Es M1 y esto es el momento en el voladizo. Entonces, comparando estos dos valores, vemos que el momento en el voladizo es aproximadamente 4 veces el momento en una losa unidireccional. Y si analizamos una losa cruzada y cuadrada, el momento vale la carga por L cuadrado dividido 27, que lo podríamos haber obtenido de la tabla de Marcus que acabamos de ver. En ese caso, el momento en esta losa es 3 veces el momento en la losa cruzada y cuadrada. Conclusión, el efecto de las condiciones de apoyo es aún mayor en la determinación de las flechas. Es mucho más eficiente en cuanto a tener menores deformaciones una losa cruzada, cuadrada, que una losa armada en una dirección y que una losa en voladizo. Siempre estamos manteniendo la hipótesis de vigas infinitamente rígidas a la flexión y con rigidez torsional nula. Si analizamos una planta tipo de un edificio, podemos observar cómo las losas comparten lados. Estas dos losas tienen continuidad sobre esta viga, o esta losa y esta losa comparten una parte de su perímetro. Precisamente el problema del método tradicional es cómo considerar la continuidad entre losas, porque lo hace a través de un procedimiento bastante aproximado. Con rayado se indican las losas bajas o descendidas con nivel superior e inferior que el resto de las losas. Con este esquema de corte se marca cómo están descendida la losa respecto del nivel del resto del entrepiso. ¿Por qué se descienden las losas? Se descienden para realizar la instalación sanitaria de los locales como los baños. Si observamos, el desagüe del inodoro se realiza con un caño de 100 milímetros y requiere un codo a 90 grados que ocupa mucho lugar. Si tenemos un espesor de contrapiso normal de 8 centímetros, no alcanzan para ocultar el codo. Entonces, una solución es descender la losa en estos sectores para poder esconder el codo, la araña y el caño del desagüe primario y secundario con la pendiente necesaria para tener un buen escurrimiento. Este sería el esquema y esta sería una foto o una imagen de una instalación real. Esta es el desnivel y después en esta losa, cuando se hace el análisis de carga, hay que considerar un buen espesor de contrapiso o hay que averiguar con qué material van a rellenar este espesor.
Otra solución posible es directamente atravesar con el caño la losa y realizar toda la instalación por debajo de la misma. En este caso se requiere un cielo raso suspendido para ocultar la instalación. Aquí termina la segunda parte del video de entrepisos con vigas.